Cuídate. Bienvenidos una vez más a un episodio de Café o Té con Miguel y Mari. Así que estén listos con lo que vamos a transmitir el día de hoy. Y lo más padre es que el día de hoy estamos totalmente en vivo, así que si tienes alguna duda o tienes algún comentario, lo puedes ir dejando en los comentarios y nosotros estaremos contestando conforme va el en vivo. Así que bienvenidos, iniciamos con este tema, pastor, que es un tema muy importante. Se llama Máscaras del Alma, Hipocresía y Usurpación. Changos. Qué fuerte está, ¿verdad? Como mi té ahora. Sí, es un tema incómodo pero necesario, comercial. Gracias a Villa Aurora por patrocinarnos los tés del día de hoy. Gracias, están muy deliciosos. Y ahora sí se cierra el comercial y continuamos. Continuamos. Pero el comercial va hasta Acapulco, porque andan muy bien. ahorita en Acapulco, bien lejos, en Atoyac de Álvarez. Así que saludos a la familia allá en Acapulco y Atoyac y a todos los que nos conocen. Así que muchas gracias. De hecho, hoy se me olvidó decirte, amor, me mandó dentro de un reel que hice y me mandó ahí saludos desde Acapulco y yo, qué bonito. Así que muchas gracias, saludos. Muy bien, gracias por sus saludos. Les regresamos sus saludos, chicos, y pues a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están sintonizando. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por seguirnos en vivo, por seguir nuestros podcasts y ahora sí que por escucharnos. Y pues como mencionaba, este tema es un poco incómodo pero necesario y hay este tema, estamos en vivo. Este tema es que no siempre se habla en voz alta, pero pues sí todos lo vemos, ¿no? Entonces, al momento de nosotros hablar de lo que es la hipocresía y la usurpación, pues vamos a ver un poquito estos conceptos. Pero antes vamos a ver lo que es estas pantallas tan hermosas, este bonito spot que hizo el pastor para que pudiéramos tener un lugar más cálido y bonito para poder compartir con ustedes de estos temas. Y ahí pongan en los comentarios qué les parece este spot tan hermoso. A mí me encantó. Gracias, pastor, por tu esfuerzo. Gracias a Dios por proporcionarnos. Y gracias a Dios por proporcionarnos, pues, los ingresos para este material y todo lo que se está haciendo tan bonito. Bueno, continuamos. Vamos a ver en esta ocasión estos 4 puntos que son muy importantes, que es la definición de hipocresía, usurpación, la historia de Jacob y su mamá, la perspectiva espiritual y la perspectiva psicológica. Así que comenzamos. Muy bien. Pues vamos a iniciar con lo que es la definición de hipocresía. Pastor, para ti, ¿qué significa la hipocresía? La hipocresía para mí es como cuando yo no era cristiano, gritaba a la gente hipócrita. Ajá, ¿y por qué le decías hipócrita a la gente? Pues la verdad se lo decía porque en el concepto que yo normalmente tenía, era una persona que decía algo, pero hacía las cosas totalmente diferente, como especie de doble moral, algo así, ¿no? Okay. Entonces, cuando no era cristiano, hace más de 16 años casi, porque yo me decía a la gente hipócrita, ¿no? ¿Por qué? Porque miraba que un día gritaba aleluya y el otro día gritaban otras cosas que no eran aleluya, ¿no? Wow. Entonces, yo por eso decía que eran hipócritas, y cuando el Señor me rescata y me hace ver la vida de otra manera, pues ya te las primeras cosas que decía, no quiero que me digan hipócrita como yo gritaba. Ok, muy bien. Entonces, esta parte de la hipocresía es como cuando dices algo,
pero vives otra cosa. Entonces, aquí vamos a ver un poquito el ejemplo. Si gustas, para darme un poquito tu tablet, Sí. por favor. Y si gustas leer lo que es el origen de la hipocresía, por favor, pastor. Claro que sí. Mira, pues tenemos ahora en la pantalla, ¿verdad? Está fallando la tablet, pero mira, tenemos una pantalla. Dice, el origen de la hipocresía. El origen real de hipocresía, la palabra hipocresía proviene del griego, ¿sí? No sé griego, así que no sé cómo se pronuncia, pero significa debajo. Ah, pues así. Y resulta que, ¿y la otra palabra cómo se pronuncia? Krinomai. Ok, entonces quiere decir juzgar, interpretar. Desde ahí surge otra vez otra palabra. Hipócrites. Uy, ¿qué significa actor o el que interpreta un papel? También tenemos lo que es el otro significado original de la antigua Grecia. ¿Qué dice? Hipócrates. Ándale. Era literalmente un actor de teatro. Usaban máscaras, representaban personajes y fingían emociones. Ándale. Entonces, en lo que es la antigua Grecia, ya se hablaba de que se interpretaba un papel, o que era un actor, o que era alguien que fingía pues ser alguien que no era, alguien que tenía una falsa identidad. Y si no mal recuerdan, la parte de lo que era la personalidad, o desde donde viene el concepto de personalidad, viene desde este concepto de máscara, pues es algo que se sigue utilizando en este tercer podcast como parte de la hipocresía, que es un actor que usaba máscaras, que representaba personajes, pero que también fingía emociones. Wow. Entonces, es un poquito más allá de lo que a veces vemos, y lamentablemente esto se va adaptando, se va adecuando en algunos momentos de, ya sea de nuestra vida. A lo mejor nosotros fuimos hipócritas en algún momento, pero sí, gracias a Dios nos rescató, y entonces ahora vivimos una vida diferente en donde pues la verdad es la que sale a la luz, ¿no? Entonces, anteriormente pudimos haber caído en ese concepto, o pudimos haber fingido quienes éramos, pero pues ahora sí que en Dios hay una verdad, y hay esta parte de ser personas de una sola pieza. ¿Hay algo que quieras comentar, pastor? Como lo mencionabas ahorita, pastora, la verdad que cuando no tenía uno ese conocimiento de la verdad, y cabe de mencionar, ¿no? A veces nosotros pues nos comportamos de una manera, como dice ahorita la definición, ¿no? Como un actor, ¿no? Un actor en la vida normal, que a veces esa manera de actuar nos lleva como a ejercer un papel en un trabajo, ¿no? La vida, a veces tenemos una doble vida, tenemos una vida en casa, tenemos una vida en el trabajo, tenemos una vida en la iglesia, claro, entonces es el tema importante, ¿verdad? La vida de iglesia. Pero como lo hemos dicho en los demás podcasts, debemos de tener una vida integral, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios integral, entonces integra ¿qué? Todo nuestro ser, nuestra parte, nuestra conducta, nuestra forma de ser. Y como te decía antes, ¿no? Mi primer miedo era cuando me gritaran a mí hipócrita, ¿no? Cuando yo dije, ahora soy cristiano y yo ahora ya también voy a recibir esos halagos, ¿no? Que yo daba también. Entonces digo, hay algo que uno tiene que hacer, ¿no? Ser una misma persona en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, ¿no? Así es. Así es, muy bien, pastor. Y efectivamente, y este episodio no es para señalar a nadie, simplemente es para examinarnos, y a través de esto empezar a ver cómo es que podemos mejorar, y cómo es que esto mismo pues se va a ir poniendo un poquito más delicado conforme va a ir viendo el podcast, ¿no? Ahora sí que vamos por esto es lo suavecito del podcast el día de hoy.
Yo ya me exhibí. Y ahora vamos a ver la parte de lo que es la usurpación. Aquí, pastor, mira, te puse para que también puedas leerlo de allí, si gustas. La palabra de usurpación prácticamente viene de lo que es el latín usurpatio, que significa uso indebido o apropiación. Se forma a partir de usurpare, verbo latino que significa usar, apropiarse o tomar para sí sin derecho. Este verbo a su vez se compone de usus, que significa uso, y el verbo rapere, que significa arrebatar o tomar con violencia. Ya con el paso del tiempo adquirió una matiz negativa y tomó, porque significa tomar algo que no le pertenece, especialmente poder, derechos o propiedades. Pues ahora sí que en el índice spoileamos un poquito de la persona que vamos a hablar el día de hoy, que se encuentra el pasaje en la Biblia, que es Jacob, y que su propio nombre lo dice, ¿no? Es que es una persona que suplantó, es una persona que usurpó, y pues ahora sí que con este pasaje bíblico vamos a ir adentrándonos un poquito más en este concepto. Así que, pastor, adelante. Adelante. Bueno, entonces, este pasaje lo encontramos en lo que es el libro de Génesis, ¿no? Lo encontramos ahí y lo encontramos en una parte donde capítulo 25, de hecho está en pantalla, ¿no? El capítulo 25 habla sobre cómo Jacob intentó de muchas maneras, ¿sí? Usurpar el lugar de su hermano. Entonces, la historia pues es muy conocida, todo el mundo conoce, aquella persona que ha estado en la iglesia, escuela dominical, saben todo lo que es esta historia. Claro, las personas que también nos están escuchando que no conocen la Biblia, pues no es un taller de lectura, así que lo deben de buscar. Esta es una de las cosas que nosotros creemos y por eso hacemos este podcast, para que sea interesante que busques en la Biblia y puedas encontrar lo que aquí estamos hablando y configurar, rectificar y confirmar y todo lo que tenga que ver con edificar para tu vida. Así es, así que nos vamos en esta cita bíblica y creemos que es algo que si nosotros aplicamos los significados en la vida normal a la vida que ellos llevaban, a lo mejor nosotros ahorita lo vemos cuando se predican en la iglesia y tú has escuchado Jacob y que usurpó y que se robó la primogénita con un plato de lentejas. ¿Y qué más puedes decir? Pues no, hombre, pues se puso las pieles para engañar y a su mamá empezó a decirle, y no, hombre, la mamá intervino y luego le aconsejó, mandó al hermano negociar su plato de lentejas y que le guisara. No, es una historia como telenovelas. Si te gustan las telenovelas, las historias en la Biblia están más chilas. ¿Por qué? Porque hay de todo, o sea, está la mamá, luego está el tío, la historia de Isaac, de Jacob, y luego Esaú. No, hombre, está bien chilo todo, la historia es mejor que las turcas, Así que en la Biblia están las mejores novelas y las mejores historias, y esta historia, no, hombre, o sea, imagínate nada más si la empezáramos realmente a meter inteligencia artificial. No, hombre, o sea, nada más el hecho de ver a su papá, sí, que ya había perdido la vista y engañarlo. Y claro, ¿no? También ahí en la Biblia habla de cuando el papá le dice, tu voz está medio rara, ¿no? Y hasta la finge la voz. ¿Y para qué? Pues para engañar al papá, ¿no? Qué interesante está esto, porque es parte del tema donde, por eso digo que está bien interesante la Biblia. La telenovela esta, no, hombre, imagínate el desenlace, ¿no? O sea, el hacer todo, como dice el significado, un actor, ¿no? Un actor para intentar engañar a su propio padre para recibir la bendición, ¿no? Entonces,
Ahora sí que la Biblia superó a la IA. No, superado, pero bueno, con el Espíritu de Dios está más chilo todavía, ¿no? Pero sigamos adelante. Así es, y no solamente eso, no solamente suplantó a su hermano, no solamente su vida estaría marcada por la lucha y el engaño, sino también cómo fue que su mamá lo impulsó a engañar a su hermano Esaú y de igual manera a su padre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ella miró esta parte donde decía que se tenía que disfrazar con pieles de cabrito, llevarle el guiso, para que su papá lo bendijera creyendo que era Esaú. Y aquí vemos cómo una influencia familiar llevó a lo que fue la usurpación y la falsedad. Entonces todo fue mezclado allí. Entonces su mamá lo impulsó a engañar a su padre, a hacerse pasar por su hermano Esaú. No fue solamente una decisión de él, sino que fue una influencia directa. Y ahora imagínate esto, la persona que debía formarlo lo empujó a mentir. Wow. Entonces Jacob lo hace, se disfraza, engaña y toma una bendición que no le correspondía en ese momento. Y ahí está clarititita la usurpación. Ahora, esta parte de lo que es la aplicación a la iglesia, ¿cómo esto se ve el día de hoy en la iglesia, pastor? Changos, y ahora sí entramos a lo que mejor la pastora ahorita, a lo que te va a dar hasta urticaria, ¿no? ¿Sabes por qué? Ñañaras. Y no es como lo dijimos al principio, no es tirarle a la iglesia, porque pues nosotros también somos parte de la iglesia. Digo, aquellos que sigan, no, pues es que es la religión fulana. Mira, la Biblia nos dice que Cristo viene por una sola iglesia. Así es. Viene por una sola iglesia. Está en la Biblia, sí, está en el libro de Efesios, pues lo puedes buscar. Así que viene por una sola iglesia. El asunto es como la iglesia es como la familia. Hasta en las propias familias, pues hay unos que no se hablan, ¿verdad? Lamentablemente, y pues qué feo. Pero somos una misma iglesia. Entonces aplicarlo a la iglesia es aplicarlo a algo muy, pues como lo decimos, muy delicado, ¿no? ¿Por qué muy delicado? Porque cuando lo aplicamos a la Biblia, o lo hablamos a la iglesia, de la Biblia a la iglesia, porque así tiene que ser, de la iglesia, de la Biblia a la iglesia, pues imagínate nada más en qué quieres que lo tenemos que aplicar, o en qué está aplicado. Está aplicado en qué crees cuando se llama de primogenitura. Se habla por lo regular de ministerios. Wow. Se habla por lo regular de llamados. Se habla por lo regular de a lo que tú quieres dedicar o a lo que te vas a dedicar. Y aquí es la parte donde este tema lo vamos a separar. Porque yo me puedo dedicar a algo, yo, Miguel Ponce, me quiero dedicar a algo. Y para dedicarme a algo, pues como en lo profesional, tuve que ir a la escuela, ¿sí? Quise dedicarme a ser ingeniero, fui a la escuela, estudié, me preparé y yo decidí ser ingeniero. Pues resulta que en la iglesia no es igual. En la iglesia existe algo que se llama llamado. Entonces, el llamado de Dios, esa es la gran diferencia cuando eres llamado de Dios a cuando la gente quiere un ministerio. O cuando una persona que está enfrente de un ministerio asigna a alguien porque cree que tiene dones, talentos o la capacidad de ejercer un lugar en una iglesia. Entonces, este podcast se está poniendo interesante, ¿sabes por qué? Porque yo sé que va a haber gente que va a ver este podcast que un día estuvo y ya no está sirviendo. ¿Por qué creen? Por eso. Porque nunca le explicaron la diferencia entre un llamado a una asignación de una persona que quiere servir o de una persona que te llevó a querer que sirvieras. Por ejemplo, lo aplicamos. La mamá
La mamá orilló a su hijo a usurpar y obtener esa bendición de la primogenitura. La misma mamá le ayudó. Siendo que proféticamente, aunque se había profetizado algo, sí, en la profecía, pero de todas maneras, en lo natural o en lo que está escrito, que ¿a quién le tocaba la primogenitura? Al mayor. Así es. Al mayor le tocaba. Entonces, muchas veces la gente cree que la iglesia es un negocio. Y mucha gente lo dice. Y ese es el motivo del podcast, que lo que a veces personas escuchan, muchas personas escuchan, como yo en un principio cuando no era cristiano, yo también escuché muchas cosas de la iglesia, de los llamados, del pastor y de todo. Y yo tenía esa idea. Y cuando entro a la iglesia, yo ya entraba con ¿cómo se le llama cuando ya llegas con una idea? Una expectativa. Gracias, pastora. Con una expectativa a lo que ya era la iglesia, pero nunca había entrado a la iglesia, nunca había sido parte de una iglesia. Y es muy común, ¿no? Querer algo que no sabía ni cómo, o qué es lo que te iba a llevar, ¿no? Las consecuencias de, como a Jacob. Él no sabía que la primogenitura que pidió, que consiguió, lo llevó a alejarse de su familia. Y aquí voy a tocar un tema bien fuerte. ¿Cuánta gente que ha llegado a una iglesia, la misma iglesia, por servir o por hacer algo en un ministerio, los apartó de su familia? Así es. Del padre, de la madre. Se van lejos y se apartan de las amistades, se apartan de la familia por un ministerio, por una primogenitura, por algo que te dicen, ven y toma lo que te corresponde, ven tú y deberías toma. Estar ahí, mira tu talento, tú puedes hacerlo mejor, y pues ahora sí que endulzar el oído, ¿no? Entonces, qué fuerte cuando una persona que no es Dios, ojo, y yo soy pastor, es pastora, y no hablamos de que, no te asignamos, no, ahorita van a ver, de Dios, cuando Dios asigna un llamado, no solamente se asigna porque uno es capaz, es porque es un llamado divino, es un llamado de Dios para nuestras vidas, y debe de haber testimonio de lo que Dios dice que uno tiene que hacer. Entonces, una de las cosas muy importantes que no debemos de hacer, número uno, como dicen los grandes mandamientos, no mentirás. Y dentro de la mentira está la hipocresía, porque la mentira nos lleva a ser actores de lo que supuestamente no debemos hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que confunden, pastora, que la gracia es lo que nos da la autoridad como cristianos a mentir. Wow. La gracia nos da la autoridad como cristianos a mentir. Eso es lo que la gente cree. El mandamiento de no mentirás sigue siendo vigente en la gracia, en el Antiguo Testamento y en cualquier lugar donde lo quieran poner. No hay una cláusula en la gracia donde yo como pastor o como cristiano tenga que mentir para ser un actor o para conseguir algo, un lugar, una iglesia, o conseguir un llamado, o conseguir una posición. ¿Cuánta gente ha actuado para llegar y conseguir un lugar en una iglesia? Pero ¿qué crees? Cuando se revisan los frutos, con el tiempo, como ahorita lo decías, pastora, pues, y la Biblia lo dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el tema principal es ligarlo a las cosas o a las consecuencias de cuánta gente ha sido lastimada, pastora. Así es, y que no se dan cuenta que al momento en que son influenciados, empiezan a construir un personaje para caber o llenar ese espacio que las demás personas le están diciendo que debe llenar, porque ese es su talento, ese es su don, eso es lo que para lo que nació, pero que realmente eso no nació de Dios,
sino que provino de una persona o que provino de alguien que estaba, pues ahora sí, buscando esta parte, y ahora se encuentran pues con una persona que necesita validación, una persona que quiere sentirse valioso, una persona de que empieza a ver esta parte de que, pues cuando tienes una posición, pues eres más valioso. Entonces eso juega un peligro, porque entonces ya no sirves por llamado, sino por necesidad del reconocimiento de las personas hacia tu vida. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con Jacob? Pues tuvo consecuencias. Así como lo mencionabas, pastor, tuvo que huir, tuvo que aislarse, tuvo que irse de su familia, vivió con miedo y después él también fue engañado. Pero de igual manera, si ustedes quieren saber cómo fue engañado Jacob, pues lean la Biblia para que lo encuentren, ¿ok? Y entonces el ciclo se repite y en la iglesia pasa igual. Cuando tomas un lugar que no es tuyo, te desgastas, te frustras, te vacías y lo más peligroso es que empiezas a desconectarte con Dios porque empiezas a buscar la validación del humano antes que la de Dios. Entonces sí debemos de tener ojo en esto que estamos hablando, porque pues estamos hablando de qué es lo que no le agrada a Dios. Así es. Y qué interesante, pastora, porque realmente las cosas que no le agradan a Dios, y vuelvo a mencionarlo, ¿no? La gracia no te hace que las cosas que a Dios no le agradan, le agraden. O sea, porque realmente el asunto a veces de la iglesia es que se acomodan las cosas de la iglesia para que crea la gente que está sirviendo. Yo no estoy hablando, no estamos hablando de gente que está llegando y congregándose a una iglesia. No. Estamos hablando de la gente que está sirviendo en una iglesia. ¿Cómo realmente te hacen pensar o te llenan como en un trabajo a decirte las cosas que tienes que hacer, pero te llenas tanto de lo que tienes que hacer que confunden el hacer las cosas de la iglesia, las confunden con tener una relación con Dios? ¿Y por qué digo que las confunden? Y no estoy hablando que está mal servir, claro que no. Estoy hablando de que, digámoslo de esta manera, es como la familia, ¿sí? En la familia debemos de tener tiempo para casa, para el trabajo, para la iglesia, porque si solamente me enfoco en el puro trabajo, ¿qué es lo que pasa? Aún en las mejores familias cristianas se divorcian. Dijera por ahí un comercial, no como novela. En las mejores familias. Hasta las mejores familias. Hasta las mejores familias, ¿sí? Se divorcian. Es un programa. Es un programa. ¿Ves? Viejísimo. Entonces, en el cristianismo es igual. En esta iglesia, ¿sí? En esta iglesia donde nosotros estamos pastoreando, en esta iglesia, no existe y no está permitido el divorcio. Así es, no creemos en el divorcio. No creemos en el divorcio. Las personas que han decidido casarse en esta iglesia y que su servidor ha tenido el privilegio porque el casarte es un pacto con Dios, o que necesitamos aclarar esto, ¿sí? El casarte es un pacto con Dios, la bendición de Dios. Entonces, yo siempre le digo a estas personas que Dios me ha permitido llegar a ese pacto con ellos, o que se escuche más chilo, a ver si les da miedo un ritual, ¿sí? Un ritual, sí, porque hay gente que ya no le da miedo casarse, pero deben de tener miedo casarse, porque cuando escuchan la palabra ritual, ay, sí me da miedo la oscuridad, el cuco. Debes de tenerle miedo a Dios. El ritual o pacto que haces con Dios en casarte es para siempre. Así es. Aquí tengo a mi esposa a un lado y es para siempre. Así es. No es como que, ay, ya me cansé, no, ay, nada, es para siempre. Y entonces, a las personas con las que Dios me ha permitido hacer esto, yo se los digo
en las reuniones prematrimoniales. Es para siempre. Y le repito así como eco, siempre. ¿Por qué? Porque no es un juego, Dios no es un juego. Entonces, el pacto que se hace con Dios, debemos de tenerle realmente consideración y temor a Dios. Por eso Jacob tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias de quitarle un lugar que le correspondía a su hermano y tuvo consecuencias. Tuvo que huir. Así es. Tuvo que alejarse de su familia. Tuvo que vivir situaciones difíciles. Entonces, matrimonios. Otra vez, y eso es una duda que yo tengo, es en serio. A ver, si hacemos un pacto con Dios y todavía hay gente que dice, es que Dios me dijo que tú eres el amor de mi vida. Ah, Dios te dijo y cuando se divorcian, ¿Dios se arrepintió o qué? O sea, es algo tan, esa es la parte de la hipocresía. Pues que Dios me dijo que tenía que servir aquí y después ya no Y, está sirviendo y vámonos allí, al otro entonces... porque me aguanta ahora más calor, ¿no? Cuando dicen, es que Dios me dijo y Dios me habló que tú eres mi pastor, que también ha habido gente así. Es que Dios me dijo que tengo que servir en este ministerio. Es que Dios me habló y me dijo eso. Y adelante, Dios nos habla a todos, ¿sí? Pero los frutos, y te preguntarás, no sé si ya llegamos ahí, pastora. A ver. Todavía no. La otra. Ahí. Pero todavía no, porque la pastora va a dar a hablar sobre esto. Así que lo sigo dejando para que no quites el podcast. Picados, los seguimos dejando picados. Bueno, muy bien, entonces regresamos un poquito. Psicológica. Ahora sí que nos estamos brincando de la perspectiva psicológica, la espiritual y así. Para que pongan atención y puedan anotar. Así. ¿Sabes algo que yo siempre le he dicho? Anoten porque si, o igual ellos lo pueden repetir varias veces, va, pero puedes anótalo. ¿Por qué? Sí, porque traigan puedes sus acordeones como yo. No es como que, ay, lo busquen en el Google. No, anótalo bien y búscalo, investiga. Sí, así es. Entonces, creo que a continuación, pastor, se va a soltar una preguntita que va a resultar un poquito incómoda, pero que es necesaria, que es la siguiente. ¿Estoy donde Dios me llamó o donde otros me empujaron? Si estás en un lugar incorrecto, no es condenación, es una invitación a reajustar, porque Dios no te llamó a aparentar, Dios te llamó a ser. Entonces, no tomes un lugar, toma tu lugar, toma el lugar que Dios diseñó para ti, no el lugar que Dios diseñó para otro, y porque se ve bonito, pues vas a hacer todo para poder encajar en ese lugar. Así que esto es muy importante, empezar a ver la perspectiva psicológica de cuando empezamos a ver las conductas de otras personas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la teoría del aprendizaje social que Albert Bandura, y que aprendemos estas conductas observando a otros. Si una persona crece viendo que la falsedad o la usurpación funcionan, es probable que imite ese comportamiento. Wow. Pues yo mire que esa persona realmente no es así, pero le funcionó y está en un lugar de honor y está en un lugar pues bonito, pues yo también voy a empezar a aparentar, pues porque así es como se va sobreviviendo. Y esto se aplica porque alguien puede tomar un ministerio que no le corresponde, y no necesariamente es porque es la persona más malvada del mundo, no, sino porque es una imitación de patrones y de búsqueda de validación, de búsqueda de que se le reconozca. Pero cuando se entra en esto, pastor, se entra en la parte de conductas manipulatorias y de apariencia. Vámonos. Entonces, desde la psicología social, sabemos que muchas personas presentan una fachada para obtener aceptación, poder o reconocimiento. Aparentan ser alguien que no son. Entonces, estas conductas se llaman conductas de presentación.
Y estas conductas de presentación es cuando se construye un personaje que no refleja realmente la identidad de quién es la persona, sino que va generando una tensión interna, ansiedad y eventualmente desgaste emocional. Por eso Dios pues aborrece la hipocresía. Y no es solo un problema espiritual, sino también es un problema psicológico porque se va viviendo una identidad falsa que va destruyendo poco a poco el ser o la identidad que realmente eres o que realmente representas. Pero la buena noticia es que tanto pues lo que es esta parte de la psicología, pero sobre todo Dios ofrece lo que es una salida, que es reconocer a través de esto qué patrones se han aprendido, corregir las conductas manipuladoras y volver pues a una identidad auténtica, ¿no? Y que esto mismo va a ir generando de que te vayas aceptando, porque a veces el vivir una mentira, el vivir un personaje, el vivir con una máscara que aparenta a alguien que no eres, llega a tener un vacío existencial y llega el punto de, caray, pues es que ¿quién soy? Pues es que no me amo porque no me gusta lo que estoy viendo, lo que estoy actuando, lo que estoy viviendo. Entonces se quebranta el mandamiento de ámate a ti mismo. Entonces, cuando uno empieza a reconocer cuáles son esos patrones aprendidos, cuáles son esas conductas manipulatorias y cuál es esa identidad que uno tiene, llega el principio de amarse a sí mismo y eso mismo va a ir transformando lo que es nuestro ser o lo que es el ser para poder llegar hacia el diseño real que Dios hizo desde un inicio, desde que sopló aliento de vida en nuestra nariz. Y ahora sí, enfocarte en ese espacio que Él diseñó para ti y que vivieras sin máscaras, que vivieras sin apariencias, que no tomaras un lugar por presión y que tomes tu lugar verdadero. Es allí cuando pues se llega a esta parte donde se comienza a vivir una verdad y que sobre todo aprendes a soltar esa máscara o esas máscaras que están irrumpiendo tu identidad verdadera. Así que esta pregunta lo dejamos. ¿Estás actuando un personaje? Wow. ¿O realmente estás actuando conforme tú eres? Ahora, claro que también, y no estamos hablando de ninguna iglesia, estamos hablando de la parte de uno mismo. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de las iglesias tienen manuales para enseñar en los diferentes ministerios, ¿sí? Y también hay personas como en las empresas que también, como mi esposa, también trabaja reclutando personas y mira pues las capacidades de las personas si realmente cumplen con los requisitos que se necesitan. Y desde el tono de voz se identifica si está mintiendo o no. Entonces, hay personas que dicen, porque han visto, como ahorita lo mencionaba en un momento la pastora, ay, es que ya lo miré, es que está fácil. Ahora te dicen, ¿qué se necesita? No, pues, un ejemplo, no vamos a dar un ejemplo, porque necesitamos dar ejemplos, no puede ser tampoco al aire. Por ejemplo, un ministerio de ujieres, o un ministerio de alabanza. Es que yo canto en la ducha, es que yo soy ujier porque tengo una muy buena presentación y soy feliz y soy alegre y quiero servir, ¿no? Pero el ujier no solamente tiene que ver con estar parado en una puerta, porque hoy en la actualidad en una iglesia o en la que tú creas cree que el ujier solamente es estar parado en una puerta. Y su servidor fue ujier, por eso lo digo que no solamente es estar parado en una puerta. Uno tiene que estar en todo, pendiente de todo, en las personas, en la iglesia, en el mover espiritual, en la alabanza, que si se endemonió uno fulano de tal, no va a estar, o ponerte a orar, no, ay Señor, manda al pastor, no, o sea, uno tiene que hacer de todo estando de ujier, no solamente es abrir y cerrar la puerta, es estar al pendiente de todo lo que la iglesia se hace, y estar al pendiente de lo espiritual, también de lo que se mueve en un servicio. O sea, no solamente decir, ay, me paro en la puerta.
No solamente es pararte la puerta. Y de hecho eso es a lo que vamos, ¿no? Hay personas que dicen, yo quiero servir. Y te ponen en la puerta y a la primera persona que llega con un problema espiritual y te frustras. Porque no sabes cómo resolverlo. En el manual que te dijeron cómo vestirte, pararte, qué hacer en la iglesia, no te da la autoridad espiritual para ejercer en lo espiritual de Dios un ministerio. Hay gente que dice, voy a ir a dar comida. ¿Por qué? Porque me nace del corazón. ¡Qué bueno! La gente que no es cristiana también da comida. Hay muchas obras de beneficencia en la calle, en todas fundaciones, que no son cristianas y también dan comida. Pero el cristiano dice, quiero ir a dar comida. Y allá van a dar comida. Van y dan comida, están dando comida y se endemunia a uno, se endemunia al otro, porque están haciendo algo de la iglesia. Y resulta que se endemunia a la gente y les da miedo y se van. ¿Cuánta gente crees que ha vivido esos ministerios? Nomás es ir a dar comida. No es ir a dar comida. Es ir y llevar el pan de vida, que es Jesucristo. Así y la comida es el pretexto. Así es. Mira, lo voy a decir y no voy a dar nombres. Estuvimos en una campaña evangelística. Y una campaña evangelística que organizamos. Y estuvimos trabajando ahí arduamente para la gloria del Señor, no es para uno, ¿sí? Y resulta que llega un doctor y me dice un doctor, resulta que vienen puros pacientes con especialidades, que con problemas graves, problemas psicológicos, problemas de todo. Yo le dije con todo respeto, pues el hecho de que usted esté aquí, siendo médico, es el gancho para que la persona que vino a esta campaña se siente y se ore por ella. A ver, no era un gancho, porque perdónenme que lo diga abiertamente. Una campaña es un evento para que la gente vaya, escuche de Dios. Y todo lo demás que pongamos ahí es para que la gente vaya a la necesidad que tiene y aprovechar en imponerle las manos. Y resulta que llega el médico y me dice, es que yo no sé atender eso. Y yo le dije, pues claro, el objetivo es orar por la gente y que Dios los sane. Así es. Van en los enfermos, dicen, hay un médico. Porque son enfermos que no van a una iglesia. Porque una campaña es llevar la iglesia a la calle. Entonces, por ende, los que van a llegar son personas que no quieren ir a una iglesia por un milagro. Y la campaña es llevar a la iglesia a la calle, un medio para que conozcan a Dios, para que se dejen sean sanados y resulta que no. Entonces es un ejemplo para que saber que debemos de estar capacitados por Dios en el llamado de Dios para ejercer un ministerio. Imagínate nada más la frustración de este doctor, porque así fue frustración en decirme, pues es que no puedo atender. Pues el objetivo no es de que los atienda, el objetivo es para orar por ellos. Presentarles a Dios más que nada. ¡Wow! Entonces, por eso hay tantas cosas que la gente no sabe, ¿no? Y pues lo decimos de esta manera, ¿no? Pues lamentablemente, pues como lo mencionamos ahorita, se actúa, ¿no? Entonces, regresamos al punto. Dice, las palabras que a veces alguien te dice, como la mamá le dijo a Jacob, a lo mejor tú las has escuchado de un líder o de un pastor. Tú deberías de estar ahí. Es que Dios me dijo que deberías de estar ahí. Es que Dios me dijo que me mostró que tú tienes el talento. Tú puedes hacerlo mejor. ¿Te han dicho esas palabras? Changos. Has caído en la manipulación. Porque hasta ahorita que yo sepa, en los 16 años que tengo, no hay como que un aparatito que nos diga qué dones y qué talento tenemos. No hay un aparatito que nos diga que nosotros somos aquellos que podemos ejercer un ministerio. Es Dios
El llamado siempre tiene que ser de Dios. Dios siempre tiene que hablarnos a nosotros para estar seguros de que lo que estamos haciendo en el nivel que te encuentres, porque esa es la palabra que se usa, niveles. Pero déjame decirte, para romper esa parte de niveles, en cualquier lugar que tú te encuentres sirviendo a Dios, necesitas al Espíritu Santo. Así es. Lo necesitas, lo necesitamos y me agrego, donde estés sirviendo. No necesitas la aprobación de un hombre, necesitas la aprobación de Dios para hacerlo. La necesitas. Este podcast es para que tú sepas que hay mucha gente, como ha sido engañada, también ha habido mucha gente que está en lugares, como decía mi esposa hace rato, de honor, porque son de honor y de privilegio servir en la obra de Dios, pero como no son las personas con un llamado, son personas que lastiman, que hieren, personas que no se tocan el corazón para decir algo. Y claro, como Dios no los puso, pues así hablan, ¿no? Y han dañado a tanta gente, que la gente se les olvida que son ovejas de Dios. Pero como no voy a entrar en tema de discusión, ese es el motivo del podcast. Prevenirte de que tengas cuidado donde tú entregas tu alma, porque realmente venir a una iglesia, el trabajo de nosotros como pastores es solamente ser mensajeros de cuidar tu salvación y tu alma, porque las almas son de Dios, no son nuestras. Así es. Nosotros solamente estamos aquí ejerciendo un ministerio, un llamado de parte de Dios para cuidar las ovejas de Dios. Por eso el Salmo 23 lo dice: Jehová es mi pastor. ¿El pastor de quién? De todos, el mío también. El de mi esposa igual. Por eso iniciamos en el podcast diciendo que somos una sola iglesia, somos una sola familia. El asunto es que cada quien pensamos y hacemos diferente, pero la Biblia nos dice que hagamos lo mismo. Entonces, continuamos, ¿no? Estamos en Café o Té con Miguel y Mari y queremos decirte y contarte cualquier duda que tengas, la puedes mandar. Estamos ahorita por Facebook, se subirá por YouTube y claro que también nos puedes encontrar en Spotify, ¿sí? Entonces, pues vamos a entrar a algo que, para que tú sepas por qué estamos hablando de este tema, queremos contarte un poquito de nuestra historia. Así que va a ser poquito, van a ser 2 minutos o 5 o 20, pero de todas maneras van a ser como 30. Pastor, pero antes de entrar allí, nada más para cerrar lo que acabas de mencionar. Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios y tener esa relación con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Así que los exhortamos a que continúen buscando a Dios para que el mismo Espíritu Santo sea quien los guíe a toda verdad y toda justicia, y que a partir de allí se vaya generando realmente esa identidad en Cristo Jesús que fue diseñada desde un inicio. Solamente quería mencionar eso, pastor. Pues como la pastora agrega eso, ¿sí? Y de hecho, si lo aplicamos y debemos aplicarlo, aunque no sé si me estoy adelantando al cierre, pero ¿cómo entonces saber si es tu llamado o no? ¿Cómo saber si donde estás es el lugar donde Dios te asignó, ¿sí? O donde tú vas a ejercer la parte del llamado de Dios en tu vida. Y este podcast es para eso, para que tú puedas abrirte con Dios y preguntarle a Dios: Dios, ¿estoy haciendo lo que tú me estás mandando a hacer? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy en el lugar donde debo servirte? Y lo digo de esta manera porque por lo que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Para que tú sepas, y los que estén ahorita escuchándonos, ustedes sepan
el por qué también tocamos estos temas, ¿está bien? Entonces, ahora sí puedes ponerlo, Muy bien. amor. Saludos. Digo, porque es mi esposa, ¿eh? Saludos a Montserrat. Montserrat, Estás en vivo, gracias, Montserrat. gracias por tu comentario. Y no se quiere poner. Es para atrás. Para atrás. Ahí. En pantalla tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Entonces, esta línea de tiempo está basada cuando a sus servidores Dios nos llama con una cosa específica, ¿sí? Y en pantalla tenemos el 2023. Resulta que en el 2023 sus servidores estábamos por parte de la iglesia El Shaddai, que está en Palaco, aquí en Mexicali, donde su servidor llegó, donde Dios me sembró en ese lugar. A mí también. Y ahí fue la primera iglesia y la única iglesia en la cual estuve. Yo también. Y ahí fue donde Dios me preparó a través de los maestros y del siervo Pastor Martín Guerra y Laura Guerra, que nos brindaron toda la ayuda. Sí. Desde que llegué 16 años, nos brindaron todo el apoyo, toda la ayuda, sí. Y nos brindaron absolutamente todas las herramientas para hacer lo que hacemos y nos apoyaron en todo. Entonces, tan así que en el 2023 nos enviaron a Europa, a Madrid, España, y a Sevilla, y entonces nos mandan allá como misioneros a una oportunidad que la verdad, hasta el día de hoy lo he dicho, es una oportunidad de oro, que nos hayan enviado un viaje misionero y sobre todo a lo que íbamos a Madrid, a una agencia misionera. Pero estando allá en el 2023, hay mucha gente que no lo sabe, y igual no vamos a entrar en detalles, pero estando allá en Madrid, conocimos a mucha gente bonita, vimos la gloria del Señor, vimos tantas cosas que no habíamos vivido en la parte ministerial y también en la parte personal. Entonces, Dios trabajó muchas cosas con nosotros en aquel lado del continente, donde pudimos darnos cuenta del llamado de Dios para nuestras vidas. Si tú me preguntas por qué nos regresamos, no nos regresamos porque no nos aceptaron. La verdad, ahora sí públicamente lo vamos a decir, nosotros no quisimos. Nosotros rechazamos las oportunidades que nos dieron, no porque la iglesia estaba en pecado, o porque los pastores estaban mal, o porque Europa es el peor país el peor continente del mundo, no. Fue porque Dios nos habló y nos dijo que nos regresáramos a México. De hecho, nos brindaron y se nos abrieron las puertas para quedarnos allá, con sueldo, vida. Cuando hablo de esto, este es el sueño, como decimos ahorita, de cualquier persona que quiere algo, es el sueño, como puedo decir, de esta es la oportunidad y el sueño imposible, ¿no? Estar en otro país, ser misionero, que te paguen por trabajar y hacer lo que tú quieras. Todo eso nos ofrecieron. Pero ¿qué creen? Una noche orando yo y mi esposa, porque hacíamos eso, teníamos tiempos para orar, teníamos tiempos para trabajar, teníamos tiempos para hacer, todo era tiempo completo de evangelismo y misiones y en la iglesia. Y hubo una noche donde Dios nos habló y nos dijo que nos regresáramos y que dijéramos que no. Y yo, ¿cómo que no, amor? Mi amor me dice, ella me dijo a mí, ¿cómo que no? ¿Cómo que nos vamos a ir? No, estamos viendo la gloria de Dios, milagros, todos estábamos viviendo. Y Dios me dice, no, te vas a regresar. Entonces, claro que no regresamos en ese ratito, pero después de ahí empiezan a pasar situaciones donde nosotros tuvimos que tomar decisiones allá en Europa y empezamos a empezar a cerrar los caminos. Y tuvimos el privilegio de estar con Pastora Yolanda y Pastor Nicolás Nogales en su casa, donde les pedimos a ellos tiempo para orar y para entender todo lo que estábamos pasando.
Y claro que también en esa iglesia hermosa, allá en Pozuelo de Alarcón, decir, quédense aquí, el Ministerio Soran, y nosotros dijimos, gracias, pero tenemos que regresar, ¿no? Entonces, 2023, en corto se los digo, tuvimos que regresar a Mexicali, regresamos a Mexicali, pero regresamos ya con lo que Dios nos había dicho. Entonces hablamos con nuestro pastor en ese tiempo, que el pastor Martín Guerra, y le decimos, pastor, voy a pastorear, queremos ir a pastorear. Y me dice, el adelante, como lo mencioné hace rato, nunca me dijo que no, me dijo, adelante, ¿dónde quieres ir a abrir una iglesia? Entonces yo le dije, de aquel lado de Mexicali. En cuanto llegamos yo y mi esposa empezamos a orar y empezamos a andar en el carro, dando vueltas por todo Mexicali, y Dios nos guía para acá, para este lado de donde estamos ahorita ubicados, que es en la colonia Nueva Esperanza, pasando la bandera, donde está el bosque de la ciudad, y anduvimos por acá, por todo este lado, hasta llegamos a comer a un sushi que está aquí cerquita, si no lo voy a mencionar, pero dijimos, amor, es para este lado, sí, es para este lado. Entonces llegamos, hablamos con nuestro pastor, y le dijimos, pastor, que vamos a ir a abrir una nueva obra para aquel lado de Mexicali, y queremos empezar ya. Está bien, pero no, Miguel, tranquilo, tómate tu tiempo, descansen. Y ahora quiero aclarar esto, ¿está bien? Todo fue por fe. Entonces, cuando venimos, hicimos la vuelta, hablamos con él un día domingo, si no recuerdo, o sábado, amor, creo que fue domingo. Fue lunes. Fue lunes. Sí, porque el domingo yo le dije, queremos hablar con usted, me dijo que sí, fuimos el lunes, hablamos con él un lunes, y resulta que el día miércoles una cita. Recibo una llamada. Y nosotros resulta que hablamos el lunes, y como dijo, vayan y descansen, pues nosotros bien obedientes nos fuimos a Rosarito. En Rosarito vive mi cuñada, hermana de mi esposa, y le hablamos, y dijo, pero cuñada, ¿te podemos ir a visitar? Sí, pues vámonos. Entonces nos fuimos. El martes te llamaron. Nos fuimos el mismo lunes, y allá anduvimos ya el lunes en la tarde, allá en Rosarito, y el martes me llaman, andábamos en un mall allá, y me marcan el martes, mi esposa andaba viendo ropa, y yo viendo ahí perfumes, ya me marca, y luego ya me dice, hola, siervo, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién es? No tenía el número guardado. Y yo, bien, pues Dios lo bendiga, nos podemos ver. Y yo así como que, ¿quién será, no? Y luego de repente le digo, sí, ¿dónde? No, pues usted me dice. Y yo, pues dígame dónde nos vemos, hermano, como típica, ¿no? Todo hermano, hasta que ya le pregunto, ¿y quién me habló? Soy yo, el pastor Páez. Y yo, está bien, pastor Páez, ¿cómo está? Y me dice, no, sí, tu pastor me habló y me dijo que hablara contigo y te veo mañana. Entonces resulta que yo cuelgo y yo, santo, te veo mañana. Estamos en Rosarito, amor. Voy corriendo, le digo, amor, nos citaron para mañana y vamos a ir a los pastores Páez. No me dijo para qué. Pastor Martín no me habló y dijo, pues vámonos. Nos despedimos de mi cuñada, fuimos, comimos, nos regresamos a Mexicali. Llegamos a Mexicali el día miércoles y resulta que fuimos a comer a un restaurante que se llama El Sana, así lo voy a decir porque es un hermano ahí de la iglesia, el Shaddai, y resulta que me dice los pastores, nos fuimos a comer, estuvimos ahí, y ya me dice, pues fíjate que tenemos una iglesia, quiero que nos acompañen mañana para que vayan y la vean. Y resulta que nosotros ya los habíamos conocido antes de irnos a España, pues nuestro pastor hizo brigadas y campañas allá en Mazón Guerrero, es un ejido aquí en Mexicali, en el Valle, y pues vamos, ¿no? Vamos al ejido, y los conocimos allá, pues ya después de conocerlos, pues ya nos despedimos, nos fuimos a Europa, regresamos y nos hablan, entonces nos dicen ellos, pues vamos a la iglesia mañana jueves en la tarde. Y yo, pues vamos, ¿no? La verdad no habíamos hablado nada, no nos dijeron de la iglesia como que sirviéramos. Yo, pues nosotros, pues vamos, ¿no? Vamos y acompañamos. Entonces llegamos y los acompañamos. Llegamos aquí a la iglesia, de hecho estamos en la iglesia, para los que no sepan, aquí estamos.
Y resulta que llegamos a la iglesia, lo vimos, y luego me dice, pues da una palabra, esto sí, pues yo bien obediente, ¿no? Se dio la palabra, alabanza, servicio, se acabó, nos salimos, tiempo de oración, ya estamos afuera y me dice Pastor Páez, ¿cómo la ves? Y yo, pues bien, ¿no? ¿Cómo estuve? Pues bien. Y yo, pues, ¿pero cómo? Sí, ¿cómo ves la iglesia? Y yo, pues es iglesia, ¿no? La verdad no me decía él así directamente, hasta que le dije, a ver, pastor, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Me dijo, pues esta es la iglesia, me dijo, pues tu pastor me dijo que querías una iglesia, y pues la verdad nosotros ya sabíamos desde hace tiempo, y me dijo, ya sabíamos porque él era la pastora Lupita, me dijo, ya sabíamos que ustedes iban a pastorear con nosotros, pero se nos fueron a Europa, así nos dijeron, pero se nos fueron. Y digo, bueno, pues ya regresamos. Bueno, pues esta es la iglesia. Y yo, otra vez, ¿qué iglesia? Pues la iglesia que quieren pastorear, aquí está la iglesia, así que ahí están las llaves y denle. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo? ¿Qué protocolo? ¿Cómo se hace esto? Ya Dios y nuestro pastor Martín, Entonces, ya había programado todo con Pastor todo ya Páez. estaba, entonces nosotros así como que denle. Y yo, no, pues déjenme hablar con el pastor. No, él ya me dijo, pues vámonos, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Porque fue ese mismo 2023 donde llegamos y no duramos ni siquiera 15 días en Mexicali cuando sucede esto. Y rápido, pues claro que con lágrimas de agradecimiento, con todo, recibimos el lugar y con gente hermosa que está aquí y la gente que ha llegado. Pero fue algo extraordinario del 2023 al 2024. El 2024, porque todo ese año fue trabajar y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, contentos, y la verdad fue con toda la cobertura, tanto de Dios, como lo mencionaba ahorita, de Pastor Martín Guerra, cobertura de Iglesia El Shaddai como pastores, y resulta que todo bien hermoso. Llega el 2024, el primer año a celebrar, y fue algo donde lo que estamos hablando, solamente Dios lo puede hacer. Vinieron a la celebración los hijos de Pastor Páez. Un saludo para Judy que mira las transmisiones. Saludos para Timoteo, el que yo le digo Timoteo, bueno, Timo, y pues claro, ¿no? Héctor, que Junior. Saludos. Y ese día vinieron con su Ruth familia. También, saludos. Ruth, su esposo. Entonces, vinieron y fue algo extraordinario porque no solamente fue como que ahí está la iglesia, sino ellos vinieron y oraron por nosotros, estuvieron aquí y dijeron, aquí están muchachos, me encantaron, no lo voy a decir las palabras porque fueron para mí, ¿no? Unas palabras que me dijo Timo, que me dijo Héctor, pero que ellos vinieran a poner las manos en decir, les confiamos lo que la familia ha hecho, nuestros abuelos, mi padre, y les confiamos y cedemos de parte de Dios. Fue algo extraordinario ese 2024, que fue el primer año que estuvimos aquí, y realmente cuando nos asignan ya en el 2024 hablo de el año, la parte de la asignación como espiritual y presencial y familiar. Entonces fue algo extraordinario. Pero llega lo que pasa el segundo año, que fue el año pasado. Celebramos un segundo año como Iglesia El Shaddai y con la cobertura y todo, pero resulta que es a lo que hablamos. Llega Dios a hablarnos y se llega a una situación donde no tiene que ver con problemas de nada, de ninguna iglesia ni de nada. Fue un problema una situación que genera, como digamos de esta manera, lo que estamos hablando ahorita, este tema. Llegamos a preguntarnos si estábamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. La pregunta que nosotros le soltamos ahorita, claro que no la hicimos nosotros. Estamos haciendo lo correcto, estamos sirviendo de la manera correcta, estamos llevando
a las personas a la dirección correcta. Hubo todas las preguntas, si estamos en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas. Entonces, todas esas preguntas llegaron, no las hicimos, y en oración los tomamos tiempos, y resulta que en ese periodo de los 2 años a 15 días más o menos, ¿no? De la celebración de los 2 años, empezamos a orar y Dios nos muestra que teníamos que empezar de nuevo otra vez. Entonces, cuando yo escucho eso de parte de Dios, ¿por qué estaba buscando a Dios? Porque resulta que nos habían hecho una invitación a Caborca. Caborca está en el lugar de Sonora, y ese lugar nos llamaron con unos amigos de Estados Unidos, de Asambleas de Dios, ¿sí? Nos hablan y nos invitan a ir a predicar. Me invitaron, dijo, vamos a ir a predicar, vamos a hacer campañas. Pues yo le hablo a los muchachos, les digo, muchachos, pues alistemos los cachivaches, pidan permiso en sus trabajos porque nos vamos a ir de misioneros y vamos a ir a Caborca. Claro que cuando me pongo a orar por todo eso, Dios me empieza a mostrar cosas que como cada uno de nosotros, ¿no? Yo también en mi momento, si tú me preguntas qué hacíamos, te comenté, éramos misioneros, pastores. Dios nos dio el privilegio de iniciar obras en Iglesia del Shaddai aquí en Mexicali. Hablamos de hacer el trabajo evangelístico, orar y darle a lo que era la parte ministerial que hacíamos nosotros. Claro que ya después se asignaron personas. Yo hablo de las últimas 2 iglesias que pusimos a trabajar, pero ya, porque era cuando éramos parte del ministerio, ¿sí? Entonces, como parte del ministerio, abrir iglesias, llegamos al punto donde ya llegamos a este lugar, donde ya nos asignaron, y llegamos al punto donde Dios me confronta y me dice, esto no es lo que yo te pedí. Entonces, si tú no sabes cómo Dios habla bien bonito, pero bien fuerte y sin titubear. Entonces, yo estaba orando porque yo quería que Dios me usara en Caborca. Yo estaba orando para que Dios se moviera en Caborca, que poder bendecir ese lugar y esas iglesias. Y Dios me habla de esa manera. Entonces, para yo poderme sentir, ¿cómo le podemos decir? Tranquilo, aliviado, solucionar un problema. Es como si tú quieres solucionar el problema, lo tienes que eliminar. Entonces, si el problema mío era que yo servía en un ministerio y servía en un lugar, pues tenía que renunciar. Y pues yo hablo con mi esposa, le digo, amor, fíjate que así están las cosas, ¿cómo la ves? ¿Y qué dijo mi esposa? Aquí está un lado. Se rió así también. ¿Qué dijo mi esposa? Pues le damos, ¿no? Le damos. Entonces, pues le digo, pues le damos. Así Dios me termina de hablar y así vamos un domingo. Me habló un sábado, nos vamos el domingo y ahí voy con mi pastor y le digo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y me dice, sí, vamos. Llegamos a su oficina, no llegamos a la oficina, llegamos allá afuera a la mesita de estar. Va a ser breve, y le dije, pues aquí. Le dijo, pastor, así Dios me acaba de hablar, vamos a tomar la decisión de empezar de nuevo, vamos a trabajar con Pastor Páez, vamos a darle la iglesia y pues nos vamos de la iglesia. Muchas gracias por todo, lo amamos. Y claro que llegar de la nada y renunciar y decir muchas gracias, nos vamos, pues claro que hubo después un protocolo administrativo, pero todo bien. Nos despedimos, nos abrazamos y le digo, pues vamos a darle. Claro que hubo palabras y que tampoco les voy a decir que fueron buenas, pero fueron para nosotros. Entonces, todo quedó muy bien. Llegamos, a esto les quiero decir que no había hablado con Pastor Páez. Sí. Entonces, hablo con Pastor Páez
y le digo, Pastor Páez, vengo a hablar con usted. Salimos el domingo de allá y nos fuimos el domingo a la misma tarde a la otra iglesia. Entonces llegamos a la otra iglesia, igualito, Pastor Páez, pues vengo a decirle que pues acabo de hablar con Pastor Martín y vamos a independizarnos, vamos a darle por un lado y queremos saber qué piensa usted. Entonces se me voltea a ver a él y él es bien así, bien recto, bien directo y te dice, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Bueno, en pocas palabras, ya no estamos en la conferencia de Shaddai, vamos a empezar a trabajar independientemente y vamos a darle por aquí y por acá, pero usted dígame, pues, ¿qué piensa? Si nos va a seguir prestando la iglesia o se la rentamos o nos llevamos nuestras chivas, así, ¿no? Y dice, no, ¿de qué me estás hablando? No, ustedes sigan ahí, denle como le están dando, no, la iglesia estamos hasta que Cristo vuelva. Entonces, fue también un shock, porque me empieza a decir él, ¿entonces qué? No, pues hay que cambiar el nombre. Entonces hablamos y me dijo, pues, hay registro, 2025. El nombre que le hay puso registro, mi mamá. por eso el nombre que está puesto en esta iglesia es el nombre que le había puesto su mamá, que es una de las fundadoras de esta iglesia. Ángela ¿sí? Rodríguez. Ángela Rodríguez. Entonces, y pues Francisco Páez, su esposo, el fundador. Y es por eso que esta iglesia ahora se llama así, Iglesia Evangélica de Baja California. Claro que hay gente que ha dicho, uy, ya se cambiaron de religión y todas esas cosas, y no, si no saben, pues no preguntan, pues antes de que hablen, pues mejor pregunten. La iglesia se llama así porque así la fundadora se registró en gobernación, y claro que hay que terminar ese registro y todo eso, ¿no? Pero bueno, ese será en otro podcast. Pero a lo que vamos es que empezamos de nuevo, 2025, en la Iglesia Evangélica de Baja California, que claro que si ustedes miran en las siglas, es IEBC, Church, que significa lo mismo, Iglesia Evangélica de Baja California, y Church, pues en inglés es en inglés y en español es iglesia, ¿no? Y pues decidimos a darle. Pues, ¿por qué te estamos diciendo, contando un poquito de la historia? Que tú sepas que estamos aquí no porque queremos, estamos aquí por un llamado. Estamos aquí porque Dios nos llamó. Nos podíamos haber quedado en muchos lugares que nos ofrecieron. Y lo vuelvo a decir, no nos corrieron de Shaddai. Nosotros decidimos irnos. Nuestro pastor hizo hasta lo posible para que no nos fuéramos. Y yo le dije con todo respeto, es que ya Dios me dijo que lo haga. Entonces, claro que nos abraza ahora por nosotros, nos bendice. Y claro que dentro de los años en los que estuvimos ahí sirviendo y trabajando, lo hacíamos para Dios y para Él, pero ahora lo estamos siguiendo haciendo para Dios, pero ahora para Dios y para este lugar que Dios nos asignó. Entonces, si tú me preguntas, como a cualquier pastor tú le preguntas, ser pastor es lo peor que puedas vivir, la verdad, yo no, ni mi esposa. ¿Por qué? Porque ha sido un llamado de Dios que disfrutamos y que creemos que si nosotros seguimos avanzando en lo que Dios nos marca o nos dirige, como lo decía mi esposa ahorita, el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Y no estoy hablando mal de la iglesia donde yo nací, porque estaría hablando mal de mí también. Entonces, no es que estuviera mal, perdón, es porque a veces nosotros tenemos que tomar decisiones de Dios, qué es lo que Dios nos marca. Porque si yo hubiera sido las personas que tomó la decisión de lo que Dios me dice y lo quiero hacer en un lugar donde a mi pastor no le ha dicho lo que tengo que hacer, entonces voy a hacer un conflicto en ese lugar. Esa es la respuesta para que tú sepas, o los que nos están escuchando sepan por qué no nos quedamos. Aquí ¿sí? Es bien importante mencionar, pastor, te regalo, ¿Te cayó? Quiere todo, te regalo de mi té, era para darte té. Es bien importante. Se acabó, mira. Sí me fijé.
mencionar que con nosotros Dios nos ha marcado tiempo, nos ha marcado indicaciones, o sea, que no con muchas personas lo hacen, ¿no? Entonces, gracias, la manera en cómo es que nos van marcando estos tiempos o cuántas veces hemos iniciado desde cero en estos 10 años que tenemos de casados, pues ahora sí que han sido en diversas ocasiones, diferentes maneras. Entonces, cuando ya nosotros vamos generando como esta partecita de que, ok, ya va formándose de esta manera de vivir, pues ahora sí que llega esta parte, ¿no? De iniciar de nueva cuenta. Entonces, la verdad que pues fue la única iglesia en la que hemos estado los dos, que es la iglesia El Shaddai, pues con el respaldo del pastor Martín Guerra y la pastora Laura Guerra, y que siempre estuvieron allí, ¿no? Apoyando, sobre todo pastor Martín, siempre dando esas palabras o esos consejos, y que sabemos que lo que él mira de lo que Dios está haciendo con nosotros, pues también le da mucha alegría por cómo Dios nos continúa usando, y nosotros nos gozamos por cómo Dios continúa usándolo y continúa expandiendo el reino, ¿no? Porque pues al final de cuentas somos la misma familia, y pues solamente es esta parte de que como parte del podcast es mencionar esta parte de el llamado de Dios para nosotros. Claro que sí fue una decisión difícil, no fue fácil, más pues por el amor, el cariño y pues por todas las vivencias que hemos tenido con Pastor Martín. Sin embargo, en esta parte, cuando Dios nos marca algo, nosotros somos radicales. Dios nos lo dice y lo hacemos. Así que en este sentido, no les estamos diciendo que ustedes sean así como nosotros somos, sino que queremos abrir este espacio para que ustedes conozcan, todo lo que hay detrás de esta parte de nuestra historia, y que se ha estado construyendo y que se ha estado escribiendo, y pues que infortunadamente hay comentarios, pastor, comentarios que sacan de contexto muchas cosas, pero pues de igual manera se entiende que del corazón habla la boca, y pues ahí ahora sí que no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces pues que Dios bendiga a esas personas, y pues esperemos que estén viéndonos en el podcast para que conozcan la verdad y pues dejen de hablar mentira, ¿no? Que es parte de esas máscaras, porque luego nos ven y nos saludan como si nada. Pero pues bueno, esa es otra historia. Me saludan como si oliera mal. Yo digo, si me eché perfume me bañé. Sí, entonces en ese sentido. Yo creo que más que eso, pastora, es como decir, ¿no? La felicidad del llamado, porque el llamado es vocación, para los que no sabían, ¿sí? La vocación es a lo que uno sabe que se puede dedicar. El llamado, el don que uno tiene es en aquello que realmente Dios te llama a hacer, ¿sí? No es como que es lo que yo quiero, es lo que Dios nos llama a hacer. Sí, imagínate nada más, y cerrando un poquito ya lo que es el tema, imagínate nada más que yo me regrese a los 15 años. Primeramente no quería ser cristiano. Ahí empecemos con todo eso. No quería ser cristiano porque no quería que me llamaran hipócrita. Ahora imagínate todo lo que Dios nos ha permitido estar o estábamos, y claro, ¿no? Cuando es fácil para aquellos, y lo digo así con todo respeto por el podcast, si tú quieres ser pastor, pero Dios no te llamó a ser pastor, no lo hagas. Una iglesia no es una empresa, para empezar. Y si tú crees que del pastor vas a vivir mejor, porque ven muchos pastores, son esas personas que están alejadas de Dios. Son personas que se alejaron, están buscando el ser algo, usurpar un lugar, ¿sí? Por lo que va a recibir del lugar. Nosotros somos pastores porque Dios nos llamó a pastorear, y lo hacemos por vocación porque amamos a Dios.
Así es. Y te lo digo así, yo no amo a la gente. En verdad no la amo. Yo digo, Señor, dame amor para amar a la gente. Deposita de tu amor en Porque nuestros se necesita de Romanos Dios 5:5. para ejercer un llamado. Así es. Yo no amo más a la gente que Dios. Dios ama a la gente y nos ama a nosotros. Entonces nosotros tenemos que pedirle de su amor, de su guianza, para poder ser pastores. Si tú quieres ser pastor, pero no tienes el llamado de Dios y que Dios te diga, ve y ser pastor. Y el amor de Dios por las personas. Es que volvemos al mismo punto, amor. El usurpar un lugar, el querer poner una posición en lo natural, sin tener el llamado de Dios, te va a generar problemas. Y si no hay amor, de nada vale. Y la carta a los Corintios lo habla. ¿Sí? Si no hay amor, así hables lenguas angelicales, no hay amor, solamente eres como un tímbalo que resuena. Entonces, no solamente es estar en una posición, es tener realmente el llamado de Dios para ejercer esa posición, esa vocación. Y esa vocación, te lo voy a decir, no es un empleo. Porque un empleo cualquiera lo puede ejercer. Y una vocación, como el matrimonio, es para siempre. Te lo voy a decir por qué. Porque dice la Biblia que el llamado es irrevocable. ¡Ah, caray! Eso es lo que dice la Biblia. Así es. Entonces, yo no puedo decir ahorita, Dios me llamó a hacer una iglesia. ¿Sabes qué? Ya siempre no. ¿Por qué? Pues porque nadie vino. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que la iglesia empieza cuando hay gente? Una iglesia empieza cuando Dios está en la iglesia. Otra vez, Dios debe de estar presente en la iglesia, en la casa de Dios. Por eso se llama casa de Dios. Digo, para los que no sabían, no es empezar en la calle, que nosotros empezamos en la calle. Claro que sabemos qué es empezar en la calle. Y lo seguimos haciendo. Pero una iglesia, lo más importante no es la gente, es Dios. Porque si no, el día de mañana vas a estar en una iglesia gritándole a Dios que los visite. Y te vas a frustrar. Y si te estás escuchando, tú que eres pastor y estás frustrado y quieres ir a congresos y quieres ir a lugares de unción porque necesitas unción en la iglesia, no la vas a encontrar en lugares. Porque déjame decirte que así como para servir, erugier, para ser pastor o para ejercer cualquier ministerio, es la misma unción. Es el mismo Espíritu de Dios. Porque no existe el Espíritu de Dios en diferentes maneras para diferentes personas. Es el mismo Espíritu Santo para todos. Para todos. ¿Sí o no? Es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que está conmigo como pastor, es el mismo Espíritu Santo que ha estado desde que llegué a su palabra y a su evangelio. Es el mismo. Claro que, como decía hace rato la pastora, los procesos, la preparación, la vocación, todo que lo que estamos tiene un proceso. Yo creo, y a veces lo digo, si no hubiéramos ido a España, no hubiéramos visto todo lo que Dios nos está mostrando en este tiempo. Conocido esa parte de Dios. No hubiéramos conocido esa parte y no hubiéramos podido escuchar su voz tan clara y su dirección tan clara. Y cuando llegamos aquí y sucede lo que sucedió, claro que dudamos, porque a veces creemos, nos dejamos guiar por las emociones. Y en ese viaje misionero, que se lo dejaremos para otro podcast, Dios estuvo extraordinario. Dios estuvo extraordinario. Así que después esperemos en Dios que venga Pastor Panchito y nos cuente aquí en el podcast lo que vivimos allá en Caborca,
y pues la verdad que estamos muy contentos con todo esto. Así que es. queríamos presentarles un poquito para que ustedes sepan que nosotros no creas que, ay, vamos a hacer un podcast para ver que hablamos mal de la iglesia. No, estamos hablando cosas para que la gente que no sabe o aquella gente que fue engañada o que fue lastimada, así que poder que tengan, recordarles y que tengan una decisión, que tomen una decisión en reconciliarse con Dios y que Dios sane ese corazón. Si te engañaron, si te lastimaron, o si tú mismo dices, me equivoqué, pues, ¿qué tienes que hacer? La Biblia dice esto: 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Te tienes que volver a levantar, ¿no? Así que no sé cómo vamos de tiempo, amor. Así es, pues ya, pastor. Es la 1:51 de la mañana. Creo que es el podcast más largo. Yo creo que el tiempo ya es suficiente. Ahora sí, como línea de tiempo nos fuimos. Sí, ya llegaste Bueno. al 2026 casi. Es que 2027. Chao, es que será para otro podcast. Pero bueno, así que vamos a cerrar. Sí, cerrar con la frase que decía que estamos cerrando todos los podcasts, y pues porque ya hemos cerrado varias veces este tema y pues nos hemos alargado, pastor. Es que está bien interesante. Es Imagínate interesante. también con los comentarios y con todo. Mira, es que la verdad es un tema que le vamos a ir parte 2. Lo vamos a dividir como en 4 este video. Vamos a hacerlo serie. ¿Qué te parece si lo hacemos una serie? Una serie en serio. Mira, es que en verdad. Mira, Montserrat, sigue viéndolos, Montserrat. Montserrat, estamos desvelando. Gracias por desvelarte con nosotros, por ser la única desvelada con nosotros. Y con Dios con nosotros. Y Dios con Así nosotros. Que cerramos Claro. este podcast en vivo y lo subiremos mañana en YouTube y en Spotify. Entonces, Entonces, nuestra frase cerramos con ella, dice: cuando falta el conocimiento, la ignorancia no sana, ni tampoco guía. La falta de oración no fomenta una relación con Dios. Así que te invitamos a que busques al Señor, que revises las escrituras, y como te lo dije hace rato, está más chilo que las novelas turcas. Y con el Espíritu de Dios como maestro es el mejor. Así que muchas gracias por escucharnos, gracias por vernos, y la verdad esperemos que Dios te ayude como nos ha ayudado a nosotros, y escuchemos buenas noticias como siempre de lo que Dios sabe hacer. Así que me despido, pastora. Nos despedimos, que Dios los bendiga, y pues esperamos que haya sido de edificación este podcast, y nos vemos próximamente en el otro podcast, porque pues hemos estado un poquito formando más el podcast. Estamos trabajando. Estamos en construcción. Lo dijimos al principio, Así no es. somos profesionales. Así que pero estamos con eso. Próximamente nos vemos de nueva cuenta en este podcast. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Y bendiciones. Chao. Córtale, mi chavo. Sí, ahí voy. Bendiciones. Café bendiciones. con Miguel y Mari en Spotify.